El título de esta prédica es fácil. Hay uno solo, un solo mediador. Voy a hacer otro versículo, aparte de Hechos 4:12. Pero agrego esto. Mi historia en Adán terminó en la cruz. Mi historia en Adán terminó en la cruz. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo. Vamos a hacer 2 versículos nomás, en vez de del 1 al 8. Después vamos a tomar Corintios 15 más adelante. 1 de Timoteo, ¿sí? Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5, bien conocido, y el 6. Y ahí nos vamos a mover con Romanos. No voy a explicar todo Romanos capítulo 5, lo que han estado varias veces, pero quiero acentuar algunas cosas importantes a través de las Escrituras. Hay un solo mediador, ¿sí? Y es Jesucristo, hombre. Él no es que fue hombre una vez cuando se encarnó, Él sigue siendo hombre, solamente que con un cuerpo resucitado y glorificado en los cielos. Amén. Capítulo 2, 1 de Timoteo, versículos 5 y 6. Voy a tratar de hablar lento para no confundirme ni decir ninguna cosa que no está en la Biblia. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Antropos, antropón, hombres, y antropos, hombres. O sea que es hombre, masculino. Cristo Jesús, hombre. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo o cuando llegó el tiempo. Es interesante notar el versículo 5 y 6, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Bien, el otro día hemos hablado del hecho de la muerte de Jesús. Está anticipado en el Viejo Testamento a través de las tipologías, los tipos de Cristo, los tipos de la muerte, pero también en las predicciones, en las profecías. Y hemos dicho que las túnicas de piel de Génesis 3:21, cuando Dios vistió a Adán y Eva con túnicas, es un tipo del hecho de la muerte de Cristo. ¿Está bien o no? El Cordero también. El Cordero no es Cristo. El Cordero es un tipo y representa lo que Cristo hace en la cruz. ¿Vamos bien o no? El problema es que tipo, se la hago más simple, es un golpe y queda la marca. Eso es un tipo. Por eso el tipo no es una metáfora. El tipo en realidad representa algo literal o dice algo literal, por ejemplo lo que está ahí, para expresar una verdad espiritual. ¿Se entendió? Es muy importante porque a veces es complicado cómo definimos tipos. Entonces en la Biblia vemos distintos tipos. Cuando Pablo dice hay un solo Dios y un solo mediador, la palabra mediador, fiador, el que está en medio, el que concilia, lo tenemos bien claro quién es mediador, el que está entre uno y el otro. El que está entre las dos partes. Job tenía un problema, en realidad Job capítulo 9, versículo 33 dice, si hubiese un árbitro entre medio de nosotros, pero lo dice Job. El capítulo 33 de Job, léanlo en su casa, versículo 24, 25, 26, dice, si Dios nos diera un mediador, o sea, Eliú era uno que estaba afuera y que se daba cuenta que los amigos de Job le daban con todo a Job, porque pensaba que lo que le ocurría a Job era por su pecado. Y Job quería decir, yo no tengo a nadie que ponga su mano sobre mí. Si tuviese un árbitro entre Dios y mí, tú eres tan justo que no creo que vindiques tu justicia. Entonces Dios quedaba como culpable. Porque a mí no me está defendiendo nadie. Esto me dan con todo. Dicen que es por causa del pecado. Y Eliú mostraba justamente que Job no era justo en su fuerza o en su propia justicia, sino que hay alguien que establecía todas estas circunstancias difíciles para Job para probar realmente que Job era justo delante de Dios. Es algo impresionante. Todos los amigos decían, a los tres que tuvo que orar por ellos después, que todo lo que le pasaba a Job era por un castigo de Dios. Y todas las circunstancias tremendas que pasó Job en todas las áreas fueron para demostrar que Dios es soberano y tiene el control sobre todas las cosas. O sea que tenemos un tipo en Eliú, podría decirse, del mediador. Este hombre que interviene y dice, ¿qué sos vos? ¿Qué sos vos? Job lo quiso ponerle en el banquillo a Dios. ¿Dónde estabas tú cuando Él creó todas las cosas? Vemos que Dios
En el judaísmo había sido manifestado y revelado. El judaísmo, el Viejo Testamento, Dios es real. Dios era el que había elegido a Israel. Estaba considerado, no, hermanos. Dios era sabido por el judaísmo. Pero escuchen, hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. La revelación máxima, perfecta, viene con el cristianismo, mostrando que Jesucristo es Dios. En el judaísmo se presenta a Dios y se revela a Dios, pero hacia lo nuevo, hacia lo visible. Cristo Jesús hace visible al invisible. Es la representación exacta de Dios. Entonces son 3 puntos importantes que quiero tocar. Voy a tratar de hacer lo más práctico posible para que se entiendan 3 verdades. Primero, que el pecado es el gran problema, ya lo sabemos. Segundo, ¿por qué Cristo tuvo que venir a morir como mediador en ese sentido? Y tercero, el valor de la muerte de Cristo. Cuando Pablo agarra primera de Timoteo, escribe a Timoteo, al joven Timoteo, que iba a quedar justamente en Éfeso, le dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo en conducta, en fe y todo esto, en pureza. Pero le dice, dedícate a la lectura, a la exhortación y esto. Haz esto. Un obrero realmente diligente, Timoteo 2, versículo 15, el que traza bien la palabra de verdad. Pablo en primera de Timoteo, y Tito la escribió en otra ocasión. No estaba pasándola mal como en segunda de Timoteo. Cuando escribe a Timoteo, miren cómo empieza el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Pedro, Bernabé y Silas. No, bien. Pablo, apóstol, enviado, mensajero, pero apóstol con también señales apostólicas. De Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Maravilloso. Los hermanos del primer siglo, si una cosa debían saber, es que la esperanza se encuentra anclada en Cristo, porque eran perseguidos en las catacumbas. Los hermanos se reunían en catacumbas. Uno ponía una liñita tipo como la media luna, y el otro cuando colocaba la otra decía, acá hay cristianos. Ahí se reunían en forma clandestina, se tenían que reunir, porque el cristianismo no era legalizado. Venía el Imperio Romano y iba a romper a todos. Si con Cristo dijeron es mejor que muera este hombre y no que perturbe la nación de Israel, ¿cuánto más un montón de pequeños Cristos? Están convulsionando al mundo. Este es el que murió en la cruz, es el Salvador. Háganlos callar, crucifíquenlo. ¿Se acuerdan cuando el emperador Nerón era un sádico? Salía con la lira el tipo desnudo. ¿Sí? Nació en Sodoma y Gomorra. Salía desnudo el tipo a tocar con la lira, a hacer las suyas. Y perjudicó grandemente al Imperio Romano usando a los cristianos como antorcha. Y lo hizo a ellos, les adjudicó a ellos, les atribuyó. Imputar, ahí, les dio la responsabilidad a ellos de lo que realmente él hizo con otros secuaces. Esas personas dieron su vida por causa del Evangelio. Les pregunto, ¿estaban en las tiendas comprando ropa? No, los sacaban de los lugares donde estaban cantando himnos al Señor, leyendo Filipenses 2, Colosenses 1:14. Estaban orando, estaban clamando, estaban alabando a Dios. Y cuando los llevaban, los tenían que llevar. ¿Qué oposición vos podés hacer a la legión número 13 del Imperio Romano? ¿Ustedes saben lo que eran esos tipos? Eran gladiadores. Pedro dice que era robusto. Los llevaban. Sabrás lo que es padecer por mi nombre. Cuando eras joven vos te ceñías, otros te llevarán, dando a entender la muerte de la cual iba a morir Pedro. ¿Dónde se reunían los hermanos? Así como nosotros. Miren la libertad. Yo cada vez que vengo acá a cantar al Señor, tocar un instrumento que es talento y capacidad que Dios nos da, lo hacemos como un servicio. Que mis hermanos ponen, Rodrigo es testigo de esto, el lugar, que las hermanas dan la apertura, los hermanos sirven, hacen esto. Yo estoy tan feliz de tener la libertad que tenemos. Tenemos que disfrutarla. Esto no la tenían así. Eran presos de su libertad física, pero de espiritual nunca la fueron. Nunca fueron. Ellos eran libres al momento que fueron salvos. Fueron libres.
de todas sus cadenas. Amén. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Pablo hace una oración que con ruegos, con rogativa y súplica se ore por todo hombre de todo lugar. Reyes, sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de todos los hombres. Cuidado, acá no está hablando de la salvación universal, que todos se salvan. Ni tampoco está hablando que Él es el Salvador solamente de los elegidos. No, sino que Él puede hacer salvable a quien sea, porque es en Él y solamente en Él que podemos ser salvos. ¿Clarito o no? La salvación solamente se efectúa a través de la obra de Cristo. Y la única vez que aparece la palabra antilutron, anti es sustitución, en lugar de ilutron, lo voy a hacer bien gráfico. Es el pago por el rescate. Si yo tengo un esclavo y alguien me da plata, la plata es el sustituto del esclavo. ¿Se entendió? Eso es. ¿Y quién puede redimir a la humanidad? Alguien que pueda pagar el precio de toda. ¿Y quién fue el que lo hizo posible? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, vengan, reconcíliense con Dios. Vayan escuchando el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, y al tercer día quedó en la tumba. No, al tercer día resucitó. Amén. Si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Gálatas 3:19, muchos adoraban a Moisés como mediador. ¿Me siguen? Hebreos capítulo 2, versículo 5, muchos adoraban a los ángeles. Los gnósticos tenían de mediadores a los eones, que eran forma de tener la sabiduría y el pensamiento. Mediadores. Los espiritistas de hoy, eso en el tiempo de Pablo, pero se sigue, miren, tienen los medium. Yo quiero hablar con mi abuelita que falleció, ¿sabe hace cuánto? Entonces convocan a una persona, una sección de espiritistas y otro le hace el puente. Un mediador. Porque tiene la inquietud de llenar su vacío con algo que no resolvió o no quedó resuelto. No le pedí perdón a mi papá, y si quieren hablar. Esto lo sé bien porque de familia hubo casos. Y sé bien lo que estoy diciendo. Entonces viene un demonio por ahí y le habla y con la voz de la tía y la abuela, pero el tema es que la tía y la abuela no están más. Es el enemigo que confunde las mentes y que quiere llenarlo de algo que es efímero y es perturbador, porque confunde mucho más. Diciendo que el Diego Maradona y la Tota están orando del cielo, pero por favor, si acá la tierra no lo ha ayudado en nada. Es Cristo el mediador. Es Cristo el mediador. Es un insulto a nuestro Señor. Y los católicos tienen a María. Juan 2 dice, hagan lo que Él les diga. Los católicos lo tienen en la cruz de la esquina y ni saben lo que significa. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No hay nada en común entre vos y yo. Todavía no ha llegado mi hora. Hay un solo mediador. Un solo Dios, unidad y un solo mediador. ¿Y por qué lo hiciste? Si yo sé la información, la tengo en mi cabeza, mis hermanos también. ¿Por qué es tan valioso comprender esto? Porque un sustituto tenía que tomar tu lugar. Porque no hay nadie más. A veces dice, bueno, pero por la vida obediente de Jesús perfecta que fuimos salvos. No, escuchen bien. Bueno, pero porque cumplió la ley. No. No dice que a causa de nuestras transgresiones fuimos justificados por la obediencia a la ley. No, en Él, en Él. Y esta es una comprensión que la vamos a seguir estudiando. Fuimos salvos en Él, no por cumplir la ley. ¿Entendido? A quien tienen en los cielos. Hechos 4:12. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Y le voy a decir algo. La única vez que aparece antilutron acá, en rescate por todos en la Biblia, es acá. Para que no quede ninguna duda de que Él murió por todos. Pero cuando dice no hay otro nombre, solamente Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador. No hay otro. La tenían bien clara, ¿eh? Esta es teología. Qué impresionante que en un dibujito yo podía ir. Por eso al lado del pececito estaba el ancla. Acuérdense que el ancla, porque el ancla muchas veces simbolizaba no solamente el estar de la esperanza, sino la cruz de Jesús. Entonces tenían que
decirlo de una manera que sea una incógnita para los otros. Pero ahí estaban los cristianos. Amén. Muchos padecieron, pero muchos serán recompensados. Gloria a Dios. No estén tan serios. Bueno, Dios el hombre es el único mediador, y en los días de Pablo miraban hacia distintos mediadores, bien claro. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo puedo comprobar que este único mediador entre Dios y los hombres es hombre, y el que está en los cielos no dejó de ser hombre, pero con cuerpo glorificado? Voy a Hechos 1:11 y le miraban, así como le vieron subir, así vendrá. Te estoy usando la escritura. Léelo, Hechos 1:11. Así como le veis ir, porque estaban tristes. El Señor era todo para ellos. ¿Qué pasará ahora? Ustedes esperen allá. Cuando reciban el Espíritu Santo. Es necesario, pero os conviene que yo me vaya. ¿Cómo conviene? Si Señor, vos conviene. Porque mientras yo estaba con ustedes los cuidaba. Pero cuando venga no solamente va a estar con, sino en. El Señor fortalezca nuestras vidas. Y nos haga saber cuán grande es esta dispensación de la gracia. No miremos afuera como que el Espíritu está flotando y volando. No, mora en mí. Ahora yo debo darle lugar para que viva en mí. Amén. La muerte de Cristo fue vicaria. El Papa tiene la mitra Vicari Filii Dei. Él no es el vicario, no es el sumo pontífice. Ah, interesante. En el año 63, antes de Cristo, ¿sí? No, acá lo voy a poner. Pontifex Maximus. En latín, el primero que se le adjudica esto, el sumo pontífice, literalmente, el encargado de hacer puentes. ¿Saben quién se lo adjudicó? A Julio César. Vamos a otra más porque no le gustó. Vamos a otra más. Vamos a Mateo 22. Vamos todos a abrir nuestra Biblia a Mateo 22. Esta sí tiene que estar muy buena, porque si la anterior no la entendimos, esta la van a entender hoy. Y no se las dije nunca. ¿Qué quiere? No se las dije nunca. Le dije la cara de una moneda y esta es primicia. Le voy a decir la cara de la otra moneda. Había una moneda que viene delante de Jesús y le dice: ¿debemos dar o no? Versículo 19 es: mostradme la moneda. Ellos fueron a los fariseos a indagarlo, justamente a probarlo al Señor Jesús. Los herodianos también, que se llevaban re bien con ellos. Todos se acoplaron para ir en contra del Señor. Versículo 17 entonces: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito permitido pagar impuesto al César o no? Presten atención. ¿Qué dice Jesús? Conociendo su malicia, le pone una pregunta: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda. Le muestran la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Acá no tienen que ir con especulaciones de Jesús ni nada, que era pobre, no está hablando de eso. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Lo que yo he enseñado y ustedes saben es que la cara, ¿quién estaba? Bien. ¿Saben quién estaba como emperador ahí? Eran los Césares, pero ¿quién estaba? Si Julio César tuvo en el 63, siguieron los César como una dinastía. Estaba Tiberios. ¿Y saben qué decía en la cara de la moneda? Presten atención. Tiberios, hijo divino de Augusto. ¿Y saben qué decía en la inscripción del otro lado? Por eso, ¿de quién es esta moneda? La cara. ¿Y de quién es la inscripción? Máximo Pontífice. El que hace puente. ¿Entendieron? Búsquenlo en cualquier lado. Hasta en el rincón del vago está eso. La cara estaba el emperador. Y del otro lado estaba la inscripción. ¿Qué decía la inscripción? Sumo Pontífice. Ese y solamente ese título le pertenece a nuestro Señor. ¿Vamos bien? Hay un solo Dios y un solo mediador. Dar a César lo que es de César. Porque la creación humana está bajo leyes humanas y tienen que dar lo que es. Pero el hombre fue creado a imagen de Dios. Den a Dios lo que a Dios le pertenece.
¿Vamos bien? ¿Cuál es el gran problema que hay en la humanidad, hermanos? El pecado. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21, lo leo de seguido, y presten mucha atención a la comparación que hay entre Adán y Cristo. Los que tienen para anotar y les gusta anotar y después lo van a rever, les puedo decir que esto lo podemos dividir en 3 partes, ¿sí? Romanos capítulo 5, lo que hemos estudiado de Romanos lo tenemos casi en la cabeza, los 16 capítulos. Creo que si yo les pregunto a los hermanos, saben cada versículo. Pero saben los capítulos, saben las divisiones. Por ejemplo, saben Romanos 3:23. ¿Por cuántos todos? Bien. Romanos 5:12, porque el pecado entró por un... ¿Vieron que saben? Romanos 6:23, porque la dádiva de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado es... ya saben. Romanos 3:10, no hay justo ni un... No hay que nada... Ya empezaron a... en el siguiente como que empezaron a... ¿Por qué es necesario conocer las Escrituras? Tal vez no siempre saber el versículo, porque cuando le hablamos a otra persona tenemos que lo que sale de nuestra boca tiene que ser palabra de Dios, porque es lo que convence, no es porque lo queremos hacer. A los niños se les enseña que aprendan algunos versículos para saber que tienen algo, y el Espíritu Santo a un niño que cree en Él le va a traer palabra para predicarle a su compañerito, te lo puedo asegurar. ¿Amén? Romanos 5:12. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, que es Adán. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por ¿de quién? De Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Vemos los contrastes de vida y muerte, condenación y justificación, dádiva, transgresión. Vemos a 2 hombres, vemos 2 actos. Primero y principal, Romanos 5:12. Vamos a leerlo de vuelta y van a darse cuenta que no está hablando de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Cuidado, no habla de eso. Somos pecadores por naturaleza, sí, Romanos 3 también nos dice, ¿está bien? Pero acá habla del acto. La culpa que lleva toda la humanidad es por el acto de un hombre. De eso está hablando. Presten atención. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Los hermanos que están leyendo Santiago, que también lo saben de memoria, ¿o no? Más o menos. ¿Quién es la fiel compañera del pecado? Y el pecado engendró ¿qué? La muerte. Santiago 1:15. Siempre el pecado engendra muerte. Siempre, siempre, siempre. Para el cristiano que está en Cristo, nada lo puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Lo separa de la comunión, del caminar. Entonces tiene que restaurar de vuelta su comunión a través de lo que ya Él hizo en la cruz. Y la confesión es la base. Entonces no habla de la naturaleza caída. Decimos, bueno, pero todos somos pecadores en Adán. Eso no hay ninguna discusión. Pero el pecado entró por un hombre. ¿Quién lo mandó a Adán a pecar? El
El problema es que vos y yo tenemos que entender que Adán es cabeza representativa y federal de la creación humana. O sea que por significado podemos decir que fuimos creados todos en Adán. Pero en realidad los que fueron creados de la mano de Dios fue Adán y Eva. Por procreación fuimos todos nosotros. Amén. Nadie fue creado como Adán y Eva en ese sentido. Salieron de la mano de Dios. Y encima en inocencia. Nosotros ya venimos con la herencia del pecado, pero con la transmisión, lo digo de vuelta una y otra vez, es por el hombre que se transmite el pecado. Pero acá está hablando de la culpabilidad. Por un acto, todos estamos ahí. Ahora síganme en esto. No dice, por cuanto todos han pecado. No. No dice por tus pecados particulares. No lo dice. Porque todos han pecado, no dice. Todos pecaron. No están perfectos. No, está en un aoristo. Todos pecaron ¿en quién? En Adán. Te guste o no, vos estabas ahí. Cuando Adán pecó, vos estabas en Adán. Cuando Adán murió, vos estabas en Adán. Cuando Cristo murió en la cruz, vos estabas en Cristo. Si no, no entendemos esto. Este es el resumen de cómo se da la justificación. ¿Qué trajo el pecado de Adán? 3 cosas por lo menos. Muerte, juicio y condenación. ¿Qué trajo Cristo Jesús? Vida eterna, justicia, gracia y un montón de cosas más que sabemos. La salvación. ¿Vamos bien? Si ustedes quieren dividir esto de una forma más simple, pueden hablar desde el 12 hasta el 14. Lo pueden, sí, no tengan miedo, no es un sacrilegio el poder, ¿sí?, marcar. Jorge les puede enseñar a marcar las Biblias, ¿sí? Del 12 al 14 coloquen el pecado. Del 15 al 17 coloquen la gracia. Y del 18 al 21 coloquen la obra de Cristo. La obra de Cristo es suficiente, hermanos. Amén. A toda la gente le gusta que le hablen de gracia, un favor inmerecido. Pero se olvidan que ese favor inmerecido se obtiene solamente bajo ¿quién? La cruz de Cristo Jesús. Amén. Vamos a resumir todo esto. El pecado es el gran problema, lo vimos en Romanos. ¿Cómo entró el pecado? Por medio de una transgresión. Si le pregunto a mi hermano Ramón, a Fernando, a Alejandro, a algunos de los jóvenes, a mi esposa, a César, que no va a poder responder ahora porque está en un proceso, pero a Ramonita y a cualquiera, si yo le pregunto, ¿ustedes pecan? Pecamos y estamos en una condición de pecadores, pero yo te quiero hacer mirar hacia la cruz. Dios no te ve bajo tu actitud, bajo tu capacidad. Dios te ve siempre en Cristo y siempre que Cristo esté ahí te va a ver siempre en Cristo. Y como Cristo es eterno y está para siempre, jamás te va a ver fuera de Cristo. Dios no ve en Cristo como si nunca hemos pecado. Vos te ves con muchas manchas. Sí, el sacerdote Josué en Zacarías estaba con muchas manchas. Y dijo, mira qué sucio que está, dijo el acusador. Saquen, denle ropas limpias, denle un anillo. Mirá a tu pueblo Israel, fíjate, mirá cómo peca. Lo mandó a Balaam y Balaam dijo, no lo puedo maldecir, solamente lo tengo que bendecir. Pero si hacen de todo, mira, hacen de todo, hasta idolatría y todo. Pero Dios no me deja solamente darle bendición. Habacuc dijo, ¿cómo siendo tú un Dios de limpios ojos permite todo esto? Dios tiene todos sus planes. Y si Dios a Davidcito, con todos sus defectos, y a vos te dice que te ve en Cristo, debes creerlo. No es algo que puedas entenderlo. Debes creerlo. Yo me levanto en fe, con mi falla, con mi falta, pero me ve Dios siempre en Cristo Jesús. Por eso hay que tener cuidado con la justificación, hermano. Es un acto de Dios una vez y para siempre, al momento de creer. Él no nos hizo justos, escuchen, Él nos declaró justos por la obra de Cristo. Aún siendo pecadores, dice Pablo Romanos 5, cuando estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. Vos ayer estabas revolcado en el lodo cenagoso y no tuviste que arrepentirte de ninguno de tus pecados. Eso es una mentira. Es el Espíritu Santo que convence de un único pecado, justamente que te lleva a condenación y juicio. Y Cristo te metió en el cielo solamente porque vos has creído la obra que Él hizo.
Entonces no metamos personas en el cielo, porque solamente Dios es el que hace salvable a las personas. Prediquemos el Evangelio. Amén. Prediquemos, no nos cansemos de hacer el bien. Prediquemos a todos. A todos. El pecado es el gran problema. ¿Cuál es la razón por la que pasa a todos nosotros? Por la transgresión de Adán. Y Dios no ve en él. ¿De qué manera sucede esto? Cuando el hombre desobedece ¿a quién? A Dios. Ahora le pregunto, ¿el pecado es por imitación? Mirá qué mal que se porta papá. Por eso yo soy así de malo. No se pueden excusar. No se pueden excusar. En Adán todos somos pecadores. ¿Vamos bien? No estoy negando la naturaleza pecaminosa para nada, ni la transmisión. Estoy hablando que por la desobediencia y un acto del uno, se constituyen todos pecadores. Y por la obediencia de uno. Cristo Jesús. No hay otro mediador. Bien, todos morimos porque pecamos en y con Adán. Por eso mi historia terminó cuando Cristo me salvó en Adán. Ya no estoy más en Adán. Estoy en Cristo. Mi posición es una posición nueva. La nueva creación. La cabeza de la humanidad. La primera, ¿quién era? Adán. Primera de Corintios 15, que leyó nuestra hermana, dice que el primer hombre fue sacado de la tierra. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, rápido. Vamos a leer el versículo 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida o espíritu vivificante. ¿Quién es el primero? El primer Adán. Lo perdió todo. El postrer Adán viene del cielo. Amén. Lo recupera todo, nos restaura con Dios. Él es el mediador, el que hace puente. Él es el sumo pontífice con excelencia. Él es en hebreo, dice el mediador del mejor pacto. ¿Saben por qué vos tenés que entender, y yo hermanos, que estábamos en Adán? Porque cuando Abraham paga los diezmos a Melquisedec, dice que en los lomos de él estaba Leví. De la misma manera, cuando Adán estaba pecando, nosotros también. ¿Lo entendés? Y en los lomos de Adán estamos nosotros. Así de simple. No estoy diciendo que paguen diezmo, por la duda. ¿Sí? Que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, no biológico. Pero en Adán estamos todos, ¿eh? No se salva nadie. No, yo soy de los nazrinos, yo soy de los safardíes. No, estamos todos en Adán. Y ahora los que han creído en Cristo están en Cristo. ¿Cuáles son los dos aspectos importantes de que Cristo murió en lugar de los pecadores? Primero, Mateo 20, 28 a los judíos dice que el Hijo del Hombre no vino, sino a ¿qué? A rescatar, a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Marcos 10, 45 dice lo mismo. A rescatar lo que se había perdido. ¿Qué? ¿Los judíos se creían perdidos? No, los judíos creían... Excelente, excelente. Bien, vamos entendiendo. Sin embargo, no se escuchó después de Oli, se comunican con Oli, ¿sí? Y él le va a decir ahí. Hebreos 2, del 9 en adelante, dice que no socorrió a los ángeles, sino la descendencia ¿de quién? De Abraham. La genealogía que vimos de María, ¿hasta dónde va? Hasta Adán, para demostrar que conforme a la humanidad, Cristo, en ese sentido, tiene derecho. Participó de carne y sangre. Tenemos un mediador. Hoy cantamos, solo de Jesús la sangre. ¿Sí? Bien. Ahora si yo les pregunto a ustedes, 2 Corintios 5, 21, ¿acaso no dice que Dios lo hizo pecado por nosotros? ¿Por qué? Porque había un juicio contra el hombre. ¿Cuál era el juicio contra el hombre? Que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. La muerte física incurrió mucho tiempo después. Pero la muerte espiritual, ¿cuándo actuó? Al momento de... Bien, fíjense la forma inversa. Ellos pecaron, fueron separados de Dios. ¿Nosotros cómo nacemos? Separados de Dios. ¿Y qué hace Dios en Cristo? Nos vuelve de vuelta con Dios. Maravilloso. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Así por ósmosis, por un pensamiento, por una palabra de ciencia? ¿Hago una oración de fe? Dios, vuélveme a ti. No, tipo, había uno llamado Astro Boy que le salían los brazos, ¿no? ¿Cómo hago yo para hacer eso? ¿Una caminata hago? ¿A quién le pido? ¿Se dan cuenta que no funciona así?
es escuchando la palabra. La fe viene por el oír, no por decir. Y muchas veces lo queremos hacer funcionar al revés. Hacerle decir cosas a la gente sin oír lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso la gente carga un monolito, una esfinge, hasta delante del maíz vi gente arrodillarse. Yo agarro, le coso y lo meto. Porque entiendo. Pero tal vez hubiese sido la misma ceguera espiritual. Porque el hecho que otras personas no se arrodillen delante de imágenes no los deja exentos de idolatría. Nosotros también tenemos muchas cosas que ocupan el primer lugar y el Señor no es el primero. Y debemos arrepentirnos de eso. ¿Cómo lo hacemos? Confesando, viniendo delante de Él. Si Señor, tú eres el primero. Hoy hemos entendido. Primero, entonces, Él toma el lugar de nosotros. Segundo, Él se hizo pecado por nosotros. Tercero, somos salvos por su muerte porque el castigo fue sobre Él. Somos salvos también por su vida perfecta, en este sentido, de obediencia. Y acá me entra un temor de decirlo, y no lo quiero compartir con la iglesia, sino para enseñanza. Estoy estudiando este tema y no estoy de acuerdo con las personas que hablan de que fuimos salvos por su vida perfecta de obediencia. Hay algo que a mí no me cierra en la teología ni reformada ni protestante. Porque nosotros fuimos salvos por su muerte en la cruz y somos salvos por su vida porque Él vive, no por su vida perfecta de obediencia. La vida perfecta de obediencia fue para demostrar todas las credenciales de que Él es el Hijo de Dios y el postre de Adán. Pero yo no soy salvo porque Él fue sanando a los paralíticos ni hizo los milagros. Todo. Yo soy salvo por su muerte, porque fue en la cruz donde obtuve redención. ¿Me explico? Y es algo que tengo que seguir estudiando y ustedes también junto conmigo. ¿Se animan a seguir estudiando o no? Debemos seguir estudiando. ¿Cuál es el valor de su muerte? Por algunos, por todos. Él se dio a sí mismo. Vos podés pensar en mí, pero no darte por mí. Vos podés hablar de mí, pero no darte por mí. Mirá, Él pensó en mí y Él pensó en vos. Aunque te cueste creerlo, no debería ser. Deberías creerlo, aunque te cueste entenderlo. Él pensó en vos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Algunos están a mí. Amén. Él pensó en mí. ¿Sabés cuándo? Cuando dijo, consumado es. Está todo realizado. Está todo saldado. El precio fue pagado. Hermanos, el valor de la muerte. Primero, el amor de Dios hacia el pecador. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De ahí viene la parte efectiva. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Porque Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 3:16 y 4:9. En la propiciación por nuestros pecados. Amén. Es un rescate pagado por las demandas de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? A los nenes no es tan fácil. A veces no le queremos mostrar sangre y demás. Pero ellos ven. Oh, ¿viste? Voló un brazo. Los nenes, los chicos ven muchos videojuegos, están con mucha tecnología. Y nosotros nos horrorizamos cuando tenemos que mostrar algo de la muerte cruenta de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue puesto desnudo en vituperio delante de todos en la cruz. Dejémonos de imágenes romanistas. El Señor Jesús fue burlado delante de los demás. Fue menospreciado. Pensemos en esto. ¿Qué harías vos si no es una despedida soltero que te ponen en vergüenza, como muchos lo han hecho? Sino que siendo justo, no he hecho mal a nadie. Siendo perfecto en obediencia. Dando el pan al que no tenía, dando agua a la que necesitaba. Consolando y fortaleciendo a los demás. Y te ponen en una cruz. Y yo te digo aún, hermano, animándote a que pienses en esto. No fueron los romanos ni las personas. Dios lo puso ahí por nosotros. Él llevó el castigo. Fue un rescate por la demanda justa de Dios. No era otra manera para poder ser salvo. Lo puso Él lugar
Por eso se dio a sí mismo, por todos. Y tercer punto importante, en su muerte Cristo llegó a ser el sustituto de la humanidad porque Él cargó la pena de los pecados del mundo. Y solamente, solo escuchemos al Señor. Podemos mirar un poco a la cruz, la hermana dijo, ¿cuál sería la aplicación? Es fácil, agarra tu Biblia cuando llegue a tu casa, ahora no, y lee Romanos capítulo 5, versículo 17. 5:17 es la respuesta, es la aplicación. Los que reciben la abundancia de la vida eterna. Hemos recibido la abundancia de la vida eterna y nos ha sido dado por gracia. Y nosotros no hicimos nada para merecerlo. ¿Vamos a hacer un poquito en esta vida para Él? ¿Nos vamos a poner y vamos a mirar hacia adelante? Él cargó los pecados de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice la Escritura? ¿O a algunos les cuesta creer que ¿será que todos los cargó? Sí, los perdonó todos. Segundo, su sangre. Por su sangre tenemos entrada ante el trono celestial y podemos entrar confiadamente porque tenemos un fiador en este nuevo pacto por medio de su sangre. Un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Corramos rápido al trono de la gracia. Miren qué intermediario tenemos. El que nos reconcilió con Dios. El que Dios no nos puede condenar porque Dios nos justifica. Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y qué hizo? Nos dio acceso al Padre. ¿Y saben cómo es el acceso? Hay algo que David Wilkerson dijo en su momento que a mí me estremeció porque la primera vez que yo tenía una impresión de él así, una hoja, y decía, el acceso ilimitado al Padre. Y yo guardé esa hoja por años, después la perdí, ahora la podemos. Y yo digo, wow, claro, yo puedo ir las veces que quiero delante de Dios por la obra de Cristo. Y muchas veces, créeme, que no queremos ir porque tenemos mucho que decir.